¿Qué tal? Buenos días. Pues nuevamente para abordar un tema relacionado con la investigación. En esta ocasión vamos a hablar acerca del paradigma sociocrítico o también conocido como dialéctico o crítico hermenéutico. Mi nombre es Genaro Aguirre Aguilar y ya sabes, como siempre, esto que te voy a presentar es un ejercicio de aproximación de carácter introductorio porque si eres estudiante de licenciatura o de posgrado y te interesa indagar más a profundidad en torno a esta temática, como siempre lo he dicho, lo mejor es que consultes en la literatura especializada. Bueno, dicho esto, vamos a dar inicio a la presentación que he preparado para todos ustedes. De entrada, si nosotros queremos encontrar algunos antecedentes en torno a la dialéctica, es importante referir que ya desde la antigüedad y particularmente a partir del quehacer de los filósofos de aquel entonces, la dialéctica era una suerte de arte para descubrir la verdad, ya que a partir del diálogo, de la discusión, de la contrastación de argumentos entre adversarios o entre sujetos que discutían en torno a una problemática o a un tema, finalmente se revelaban las contradicciones y a partir de allí y desde entonces la dialéctica ha tenido como dispositivo estratégico precisamente la contrastación de ideas para el descubrimiento de verdades. También es importante señalar que la dialéctica a partir de aquel entonces se vino convirtiendo en una suerte de teoría que permitía particularmente conectar aspectos, características que distinguían, que destacaban aquellas contradicciones en torno a una temática y a partir de estas teorías es posible que reconozcamos que en el terreno de lo dialéctico es posible precisamente reconocer condiciones, atributos, cualidades que pueden contribuir al desarrollo de algunos universales, es decir, algunos componentes que en el terreno de lo social es posible reconocer como premisas que conectan, que vinculan, que hacen ver y procurar un bien social que finalmente se convierte en una suerte de universal. En el terreno de lo sociológico es posible reconocer que desde aquellos tiempos antiguos donde la dialéctica era una suerte de arte, atraídos en el tiempo, finalmente estos componentes, estas premisas llegaron al terreno de la sociología y especialmente a través del materialismo histórico y el dialéctico se encontraron fundamentos para generar toda una perspectiva que finalmente llega hasta hoy y que me parece que es importante reconocer como tal cuáles han sido los aportes que desde el materialismo histórico y dialéctico hoy podemos encontrar en el terreno del estudio de lo social. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos destacar algunos aspectos de la dialéctica desde la filosofía, aquí hay una tabla que muestra algunas de estas condiciones. Por ejemplo, en el caso de sus opuestos, se destaca que en el terreno filosófico es posible estudiar desde la dialéctica las relaciones entre pares de opuestos. Y a partir de allí entonces nosotros podemos encontrar lo que sería al cabo del tiempo un método para colocar al diálogo y la contrastación de ideas como un ejercicio dialógico pero también dialéctico para finalmente descubrir aquellas contradicciones que es posible reconocer en una realidad que se reconoce desde la dialéctica como un proceso dinámico, circular, que finalmente da constitución a procesos que pueden ser estudiados desde los principios de contradicción, como pueden ser la antítesis, la síntesis y la tesis, y así en un ejercicio circular. Los filósofos que han contribuido significativamente desde la filosofía a ello han sido Platón, Hegel y Carlos Marx, aunque también es verdad que Marx ha sido un sociólogo particularmente fundamental para reconocer los aportes que ha hecho en el terreno de la economía como de la propia sociología. Ahora bien, es importantísimo que en el terreno de el diálogo
y la búsqueda de las contradicciones de una realidad, asumamos o se asuma como parte de este proceso lo que ya se mencionaba hace un momentito, la tesis en términos de su condición afirmatoria, pero también la antítesis, es decir, la búsqueda de la negación a partir de ciertas condiciones de eso que hemos planteado como tesis para finalmente llegar a la síntesis, es decir, la posibilidad de superar todo aquello que finalmente ha sido discutido a partir de sus contradicciones. Esas serían las premisas básicas. Ahora bien, en términos propiamente eh, sociológicos, ¿qué podemos decir de la dialéctica en el terreno de lo que puede favorecer para el diseño de proyectos de investigación? Reconocer que el diálogo y la discusión para poder descubrir una potencial verdad es clave. Por lo tanto, quien asume o se siente identificado desde este paradigma para alcanzar a desarrollar un método que favorezca un proyecto desde las premisas de lo sociocrítico, es importante que apele a los razonamientos, a las argumentaciones contradictorias que finalmente permitan configurar un discurso que favorece precisamente una discusión donde como método el ordenamiento de las ideas es particularmente clave. Me parece que eso es importante que no se pierda de vista. Por tal razón, si nosotros hacemos referencia a un paradigma que procura la transformación, la mejora, un cambio particularmente significativo y profundo en una condición de la realidad, entonces estamos hablando que la dialéctica es un método y algunos llaman un estilo del pensar que asume un cambio perpetuo, continuo en todo aquello que caracteriza la realidad y a partir de ello entonces es posible que estratégicamente se intervenga para contribuir a darle fundamento a un cambio pretendido por parte de quien asume políticamente e ideológicamente la pertinencia de un proyecto que se compromete con la transformación y el cambio de un estado de cosas. Me parece que eso es particularmente importante que tú, como interesado en planear y diseñar un proyecto desde estas perspectivas, desde estas fórmulas, así lo vayas asumiendo. Por eso, en el terreno de propiamente lo metodológico o el método dialéctico y las actitudes que debemos de asumir es que, como ya se decía hace un momentito, lo podemos entender como un método, pero también como un estilo de pensamiento. Es decir, no es necesario finalmente que la dialéctica esté presente solamente en un contexto investigativo, sino que también sea un método o un estilo de pensamiento que permita a uno como persona, como estudiante crítico y juicioso, hacer de la dialéctica un dispositivo estratégico para criticar, para analizar la realidad disciplinaria o nuestro propio entorno y desde allí entonces estaremos entendiendo esta condición de un estilo de pensamiento, ¿no? De lo que se trata es de cuestionar desde una racionalidad crítica, reflexiva, propositiva, transformadora, las condiciones que finalmente somos capaces de observar en una realidad y a partir de ello reconocer que es susceptible de modificarse, de cambiarse, de generar las condiciones de transformación finalmente. ¿Por qué? Porque finalmente todo aquello que compone lo social está constituido de hechos que pueden ser susceptibles de modificarse a través de un ejercicio estratégico de intervención y con ello de transformación. En ese sentido, si nosotros en el terreno ya propiamente de una investigación queremos destacar algo que caracterice a el paradigma sociocrítico y al método dialéctico, es que finalmente la relación entre el sujeto investigador y el objeto de conocimiento se reconoce como
de vinculación intrínseca, es decir, estamos finalmente codeterminados y por ello el reconocimiento de una perspectiva política, incluso ideológica, que se asume por parte del investigador con la entereza de que a partir de estos componentes es posible finalmente generar una transformación. Si queremos a partir de ello entonces hablar de una postura epistémica, destacaríamos que finalmente un académico, un investigador, un científico se apoya para planear y diseñar un proyecto de esta naturaleza eh, de aquello que conoce en torno al objeto de estudio, en el entendido que esto que se conoce del objeto de estudio lleva no solamente al análisis reflexivo y crítico, sino también al deseo, a la expectativa para afectar finalmente a ese objeto desde mis propias formas de comprensión del mismo. Y esto que a priori asume el investigador genera finalmente las condiciones para procurar una intervención o generar una acción social que devenga en un cambio desde el propio quehacer de la ciencia. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en el positivismo, donde la objetividad es primordial, aquí el compromiso asumido y por convencimiento es lo que finalmente resulta el móvil desde el cual estratégicamente el investigador media y contribuye a los procesos de gestión que finalmente transforman realidades particulares. Y todo ello a partir del diálogo. ¿Por qué? Porque finalmente se requiere, como lo vamos a ver más adelante, de la participación, de la intervención de los propios sujetos que están interactuando en un contexto problemático. Por eso se dice entonces que desde este paradigma, lo sociocrítico se fundamenta particularmente en la mirada crítica que asumimos como investigadores desde un ejercicio, por supuesto, reflexivo y autorreflexivo, porque se reconoce que somos finalmente sujetos históricamente determinados y esta condición se recrea, se reproduce en el propio contexto donde nosotros podemos reconocer un fenómeno o una problemática sobre la cual queremos generar un proyecto de investigación que no solamente construya conocimiento, sino que ese conocimiento que se genera sea la base desde la cual definir una estrategia de transformación a partir de los propios intereses y necesidades, dice Alvarado y García, que nosotros frente a una problemática reconocemos. Y creo, o más bien podemos plantear a partir de ello que entonces la postura crítica y lo políticamente comprometido que supone el trabajo que realiza un investigador es precisamente la condición que hay que generar para encontrar las formas, las estrategias metodológicas de que los directamente interesados en resolver este problema contribuyan, participen, tengan una presencia activa y concurrente en el contexto de lo que estratégicamente se genere a partir de un paradigma como este que asume políticamente lo correcto, que sería intervenir para transformar. Por eso el conocimiento, decíamos, no es objetivo desde las premisas propias del positivismo, como tampoco necesariamente se queda en lo particularmente comprensivo, sino que tiene una intención y que es finalmente sí comprender para explicar, pero esa riqueza en este tipo de conocimiento tiene que resultar en algo práctico. Y esto es finalmente un cambio. Y en ese sentido habrá que centrarnos particularmente en que desde la Escuela de Frankfurt particularmente hemos encontrado la posibilidad de que la teoría crítica, no solamente la explicativa, sino también la comprometida, contribuya finalmente a generar un conocimiento transformador y que me parece que en la obra de Adorno, Horkheimer, Habermas, Apple, como alguno de sus
promotores de esta mirada crítica desde Frankfurt, pues finalmente llega a nosotros. Y es particularmente en el ámbito de las ciencias sociales, sí, como matriz teórica crítica, desde la cual en disciplinas muy particulares como puede ser la educación, la comunicación, eh, incluso la psicología, desde la cual se pueden generar este tipo de estrategias transformadoras, ¿no? En torno a su metodología, en este contexto de aproximación que estoy haciendo a este paradigma sociocrítico, me parece pertinente hablar de un par de métodos o metodologías, como le llaman algunos autores, ¿no? La primera pudiera ser la investigación-acción participativa, como también algunos le ponen como sufijo, ¿no? Y me parece que aquí sí es importante reconocer que en el contexto de lo sociocrítico se requiere la participación activa de aquellos sujetos para garantizar las mejores condiciones para la transformación eh, y el cambio social. En ese sentido, entonces, la investigación-acción sería una de esas metodologías que particularmente permiten planear proyectos de intervención para la transformación. Y creo que en ese sentido es importante que entendamos que la investigación-acción junto con los estudios de caso finalmente contribuyen precisamente a ello, ¿no? En el caso particularmente de este tipo de metodologías, estaríamos destacando que el objetivo, y voy a leer aquí textualmente, sería identificar una forma de actividad emprendida por grupos humanos que buscan especialmente modificar las circunstancias en aras de la obtención de un bien común, de un beneficio común. Ese sería el objetivo para la investigación, acción participativa, pero también para el caso de algunos estudios que tienen que ver con casos particulares o colectivos, como veremos un poquito más adelante, ¿no? La relación del sujeto-objeto es de compromiso mutuo. ¿Por qué? Porque los sujetos finalmente se reconocen en términos de su propia condición y el objeto de la transformación requiere la concurrencia tanto del investigador como de las propias personas que finalmente están inmersas en esa realidad que se pretende transformar. Las características es que justamente todos los individuos se reconocen en su condición de humanidad, pero también de sujetos activos para transformar. Y me parece que los valores y la procuración de la mejora de la calidad de vida para aprender a partir de la configuración de nuevas experiencias y con ello transformar son finalmente lo que hacen suponer que políticamente se asume un compromiso por parte del investigador. ¿Por qué? Porque los propósitos son la de transformar la realidad, la de procurar mejora de las comunidades y por supuesto con ello impulsar un cambio que favorezca especialmente a las comunidades vulnerables. En el terreno de lo propiamente metodológico, diríamos que este tipo de diseños son dinámicos, participativos, políticamente comprometidos, ideológicamente definidos. En el terreno de las técnicas de investigación, tendríamos que pensar en técnicas de carácter dialécticas, participativas, dialógicas, críticas, por supuesto, donde, por ejemplo, la observación participante puede ser una técnica razonable para implementar en este tipo de metodologías, los grupos de trabajo, donde puedan finalmente hacer del diálogo y la mirada crítica y reflexiva un ejercicio comprometido para finalmente contribuir a la transformación, las entrevistas abiertas, en el entendido que finalmente hay la necesidad en algunas ocasiones no solamente de reconocer informantes claves, sino también aprovechar el tipo de liderazgo natural que de pronto en un contexto participativo podemos reconocer entre algunos de los sujetos que están presentes en este tipo de contextos, ¿no? Por eso también las dinámicas de grupo pueden ser recursos que especialmente sean aprovechables para diseñar este tipo de metodologías, ¿no? En el caso particular de la investigación-acción, por ejemplo, diríamos que
encontramos sus antecedentes en los trabajos de Carl Lewin, eh, donde particularmente el propósito es resolver problemáticas prácticas, y esa es clave, problemáticas prácticas. Por ejemplo, en el campo de la educación sabemos que hay muchas problemáticas que uno como profesor observa y por lo tanto allí hay la posibilidad de utilizar esta metodología. Y en el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, si de pronto hay algún tipo de problemática en un contexto organizacional, la investigación, acción participativa puede ser también una metodología para contribuir a la atención, a la explicación y a la transformación de algunas problemáticas que en ese tipo de contextos se pueden reconocer, ¿no? Por eso es posible entender que en su origen, tanto en la sociología como en la educación, encontramos las vertientes que más han aprovechado este tipo de metodologías, ¿no? Tenemos en el ámbito educativo, por ejemplo, los trabajos de Stenhouse, un inglés, de Eliot, un australiano, y de Freire, un viejo conocido en el terreno educativo para el caso latinoamericano, ¿no? Sus modalidades, por ejemplo, podemos hablar de modalidades técnicas cuyos diseños tienen que ver con el trabajo de intervención eficaz para la mejora de algunas habilidades profesionales o también la resolución de ciertas problemáticas que no necesariamente tienen que ver con lo profesional. También tenemos las modalidades prácticas, es decir, aquellas que particularmente le interesa el desarrollo de un pensamiento que contribuye en la práctica a resolver desde la reflexión y el diálogo asuntos que contribuyen a transformar una realidad, ¿sale? Y en ese contexto de transformación, las ideas y la amplitud para la comprensión de los problemas son particularmente centrales, ¿no? El investigador aquí como agente externo finalmente cumple un papel, como dice aquí, de asesores o de consultores. También tenemos las modalidades críticas o emancipatorias. Y aquí lo destacable es que toma de lo técnico y de lo práctico lo mejor de estas dos modalidades. ¿Para qué? Para finalmente generar las condiciones de emancipación de los participantes a través de una profunda transformación, dice Colmenares y Piñero, a propósito de este tipo de modalidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos una caracterización de lo que sería, en términos de la investigación-acción, las modalidades y las dimensiones ontoepistémicas que la caracterizan. Sobre los estudios de casos, diríamos que en las ciencias médicas y las psicológicas es donde encontramos los antecedentes. Llegados a las ciencias sociales, nace, dicen algunos autores, de los estudios de Max Weber, y el estudio de caso suelen ser estudios particularistas, eh, inductivos y por supuesto descriptivos, ¿no? Según Steig, podemos decir que hay estudios de casos intrínsecos donde lo importante es la condición particular que ofrece finalmente un, un problema o un objeto de interés para el investigador, donde finalmente se parte del interés personal que tenga un investigador para pretender estudiar un fenómeno en lo específico, ¿no? Estudios instrumentales, dice aquí que son aquellos que tienen como interés profundizar en un tema, pretenden a partir de este estudio poder generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas que vertebran, que caracterizan a problemáticas que tienen vínculos entre ellos, ¿no? Estudios colectivos, aquí el interés gira en torno a un fenómeno determinado, en donde particularmente el fenómeno da la posibilidad de poner en común una situación problemática que sea compartida por casos distintos que puedan ser estudiados al mismo tiempo. Eso me parece que es importante. Según Jin, y una posibilidad en el terreno de la investigación educativa, por ejemplo, ¿no? Hay estudios de caso único que, como su nombre lo dice, se hace un ejercicio de análisis crítico para destacar aquellas atribuciones que hacen único a un fenómeno
y con ello finalmente justificar este tipo de estudios o estudios de casos múltiples donde distintos casos se emplean para hacer un análisis descriptivo que caracterice finalmente a un fenómeno en un contexto disciplinar determinado. Me parece que lo que les puedo compartir a partir de lo que serían los estudios de caso, en esta tablita pueden encontrar aquellas cualidades genéricas que distinguen finalmente a este tipo de metodologías. Ya para ir terminando, podemos destacar, por ejemplo, que desde una perspectiva dialéctica podemos reconocer el dinamismo que caracteriza a toda sociedad y por lo tanto dimensionar el papel que pueden jugar los sujetos en la constitución de la realidad social y educativa y con ello finalmente entender que esta condición es propicia para generar proyectos que desde la mirada especialista de un investigador se puedan reconocer esos dilemas y estas tensiones que caractericen a un fenómeno o a una problemática, con ello definir una estrategia de trabajo no solamente para investigar y generar conocimiento, sino que a partir de ese conocimiento se pueda transformar una realidad, ¿no? Por eso se dice que en este tipo de paradigma, en el sociocrítico y a través de este tipo de metodologías, como le hemos hecho referencia a la investigación-acción y a los estudios de caso, hay un compromiso político o ideológico por parte del investigador. Finalmente, para diseñar en el terreno, por ejemplo, educativo, un proyecto de investigación que se ubica en el paradigma sociocrítico, es necesario que empleemos métodos participativos porque necesitamos transformar las realidades. Y la metodología de la investigación-acción como el método de estudios de caso o también conocido como métodos o análisis de caso son dos de sus metodologías. Yo creo que hasta aquí la podemos dejar. Agradezco que hayan tenido la oportunidad de ver este material y recuerden ustedes, es un material que los aproxima. Lo más importante es leer en la literatura especializada algunos aspectos que aquí destaqué, que aquí apunté, pero que sin duda alguna, por las características de este paradigma y de esta metodología, para poder planear y diseñar con mayor consistencia y solvencia un proyecto como el que tú quieres hacer, porque te interesa y te sientes cercano a este paradigma y a estas metodologías, no hay de otra. Hay que leer y leer en profundidad lo que especialistas en estas metodologías nos vienen diciendo desde hace algunos años. Y esto en artículos científicos o en libros especializados, en términos genéricos, en fuentes especializadas, creo que es el camino más conveniente. Gracias, les ha hablado Genaro Aguirre Hilar. Nos escuchamos y vemos en la siguiente. Hasta entonces.